Hoy en la clase 6 de Balonmano 1 empezaremos con los contenidos. La fase de la defensa, el repliegue. El repliegue es la primera fase defensiva en la que los jugadores o jugadoras, con sus situaciones y desplazamientos siempre hacia su propio campo, evitan el contraataque y también logran mantener la igualdad numérica en la medida de las posibilidades, para que así no quede ningún jugador o jugadora rival que tenga opción de gol clara. Durante el repliegue buscaremos cumplir 6 objetivos. El primero, ahora marcado en negro, va a ser recuperar la posesión del balón. Imaginemos que un portero trata de hacerle un pase a un compañero y en este caso uno de nuestros jugadores evita ese pase. No solo evitamos el contraataque, sino que tenemos la posibilidad de anotar un gol porque ahora tenemos el balón. En segundo lugar, ahora en rojo, vamos a dificultar la realización de un pase. Si el portero quisiera hacer un pase a un compañero para que pueda ir a anotar y nos ubicamos en medio cortando la línea de pase, estamos evitando la realización de ese primer pase que podría ser largo o en su defecto también podría ser corto. Imaginemos un jugador que está cerca y nos ubicamos cerca para evitar que le puedan hacer ese primer pase. Después de esto, veremos la situación en la cual hay que evitar el contraataque de primera oleada. ¿Qué significa esto? Que todo jugador que corra a meter un gol debe ser acompañado por un jugador defensor que evite que este jugador efectivamente pueda lograr hacer un ataque. Además de esto, vamos a tener los otros tres objetivos, dentro de los cuales el cuarto sería dificultar el contraataque apoyado. ¿Qué significa esto? Si un jugador tiene posibilidad de hacer varios pases para poder atacar, vamos a ubicarnos en las líneas de pase, también tratando de cortar posiblemente su desplazamiento para que no puedan de forma apoyada llegar al otro lado de la cancha. En quinto lugar, veremos que hay que dirigir el contraataque hacia zonas poco efectivas. Con esto nos vamos a referir a que si tenemos un atacante en zona central y un atacante en la zona exterior, vamos a tratar siempre de evitar que el atacante de zona central no lance. Este no debe lanzar. ¿Por qué? Porque debe buscar al jugador de la zona exterior, el cual tiene menos ángulo que en el caso del jugador de la zona central, que tiene más posibilidades de anotación. Finalmente, vamos a reconocer que debemos tratar de retrasar la subida del balón para poder organizar adecuadamente el sistema defensivo. De forma ideal, cuando un jugador se desplaza con el balón, vamos a tratar de buscar un golpe franco o una falta, de tal manera que se detenga el juego de ataque y nos permita acomodarnos en la defensa. Finalmente, en cuanto al repliegue, veremos que durante un contraataque que iría en dirección de izquierda a derecha, tenemos tres zonas. En la primera zona o la zona A, buscaremos la recuperación inmediata del balón o estorbar al portero para que no pueda pasar este balón o al menos que no pueda ver bien cuando lo está haciendo. En la zona B, lo que haremos es tratar de estorbar las acciones de los atacantes que tienen balón o en su defecto lograr francos para retrasar la progresión del balón hacia nuestra cancha. En la zona C debemos tratar de estar todos los defensas posibles cerca de la zona y lograr acomodarnos en nuestras situaciones defensivas ideales sin afectar la transición. Además de que si el ataque logra encontrar un espacio, siempre llevarlo a las zonas más difíciles. A continuación hablaremos del fundamento técnico de hoy, el marcaje. El marcaje es la situación a través de la cual se vigila al oponente y se controla, se dificultan o se anulan sus movimientos. En general en el balonmano podemos hacer uso de un contacto que es restringido y controlado, pero que nos permite inclusive detener a un rival como podemos ver en ese GIF. Los dos objetivos principales del marcaje son impedir la progresión de la persona atacante, es decir, que no pueda avanzar hacia nuestra cancha o hacia nuestro marco, y en segundo lugar, evitar un lanzamiento efectivo a gol. Muchas veces logrará lanzar, sin embargo, buscamos que sea el menos efectivo posible o idealmente que no haya del todo un lanzamiento. Para poder analizar el marcaje, veremos que hay que lograr cuatro principios. El primero es mantener una posición de base adecuada. Esto nos permite poder reaccionar a tiempo para hacer el gesto defensivo. En segundo lugar, buscar anticiparnos de forma defensiva para evitar que el atacante nos agarre por sorpresa. Siempre debemos estar
adelante de lo que está haciendo el atacante o el atacante. Debemos observar los movimientos ofensivos para poder reaccionar siempre a tiempo desde la posición de base. Y finalmente se debe tratar de dominar el mayor campo visual posible para poder observar todos los diferentes elementos del juego. Como podemos ver, por ejemplo, en esta imagen, tenemos varias personas defendiendo. Tenemos una chica de negro acá que está controlando a un posible pivote. Tenemos otra chica de negro acá que está deteniendo a la jugadora naranja. E inclusive atrás también tenemos otra chica controlando. Todo esto nos permite estimar cómo podemos tener diferentes acciones defensivas, algunas con mayor contacto como la que vemos más adelante y otras de mayor control como la que tenemos aquí atrás. Si no logramos hacer esto efectivamente, tendremos una situación como la que se ve en esta animación, en la cual hay una defensa lateral, lo cual es indebido. Ahora bien, cuando analizamos los tipos de marcajes, observaremos que los hay a la distancia o de acuerdo a la dirección en la que se dan. Cuando tenemos marcajes a la distancia, vemos que pueden ser en lejanía o en proximidad. Estos en verde. Acá tenemos un ejemplo en lejanía, mientras que en este otro caso tenemos dos ejemplos de marcaje en proximidad. Cuando hablamos del marcaje de lejanía, lo solemos llamar marcaje de flotación. Es decir, yo estoy flotando mientras observo y controlo que este jugador no esté fuera de mi zona de defensa, que él no pueda sobrepasarme o ella no pueda sobrepasarme fácilmente. Ahora bien, cuando hablamos del marcaje de proximidad, tenemos dos opciones: el control, que consiste en acercarse más no contactar, o el contacto, que consiste en totalmente contactar al jugador e impedir su movimiento. Finalmente, en cuanto a la dirección, vamos a observar que siempre se puede marcar de frente desde el marco. ¿Qué significa esto? Que si un jugador está atacando hacia el marco, puede ser y debe ser defendido solamente desde el frente del marco. Si es marcado desde un lado, esto no se debe hacer. Y marcar por la espalda es totalmente prohibido. Solo se puede marcar de frente desde la perspectiva del marco. Entendiendo esta situación, veremos que hay dos formas de marcar. Una por el frente, es decir, cuando nos enfrentamos directamente al atacante frente a frente. Otro es por la espalda. ¿Cuándo se da por la espalda? Entendiendo que siempre se mantiene de frente desde el marco. Es cuando el atacante da la espalda al marco y nosotros nos ubicamos en su espalda, porque igual estamos interponiéndonos entre el jugador y su meta, que es el marco. Finalmente, hablaremos de la reglamentación. Hoy, la regla 8, faltas y actitudes antideportivas. Veremos que de acuerdo con la regla 8, hay ciertos elementos que sí son permitidos en el balonmano. Podemos ver que se puede utilizar una mano abierta para quitar la pelota de la mano de otro jugador. Esto siempre y cuando no se contacte al jugador o jugadora, lo cual es sumamente difícil. Después, se pueden utilizar los brazos para defender, pero deben estar flexionados y debe haber un contacto frontal. De esta manera se puede controlar y acompañar al defensa, más no se puede sujetar ni lanzar. Y finalmente, el tronco se puede utilizar para bloquear al adversario en la lucha por la posición. Es decir, una vez que un jugador coloca su tronco sobre una zona, esta zona ya está ocupada, por lo tanto no puede ser desplazada. Ahora bien, hablaremos de lo que no está permitido. No es posible arrebatar o golpear la pelota que se encuentra en las manos de un adversario. Los gestos que llamamos manazo o arrancar el balón de la mano de otra persona no se permiten y se tiene que devolver la bola al jugador que estaba atacando. No es permitido bloquear al adversario con los brazos o piernas, tipo zancadilla o empujón, así como desplazarlo fuera de su posición utilizando los brazos. Esto incluye el uso de los codos, sea antes o después o durante la acción defensiva. Tampoco se puede retener a un adversario sujetándolo del uniforme, aun si no estuviese con el balón. Finalmente, no se puede correr o saltar sobre un adversario, es decir, hacer un placaje. Ahora bien, todas estas acciones que acabamos de enumerar, vemos que van a tener una serie de progresiones en términos de sanciones, o como lo conocemos, sanciones progresivas. Si un jugador comete una de estas faltas y no es particularmente gravísima, vamos a ver que primero se le va a llamar la atención. Esto es verbal y no involucra ningún tipo de amonestación real.
En segundo lugar tenemos lo que llamamos amonestación, que es la tarjeta amarilla. En este caso se pueden acumular 2 amarillas por cada equipo, total, incluyendo al cuerpo técnico. Después de que un jugador ya tenga una amarilla o un cuerpo técnico, se seguiría el siguiente nivel de la sanción. Y una vez un equipo tenga 2 amarillas acumuladas, ya no se sacarán más amarillas y se continuará al siguiente nivel, que es la exclusión. La exclusión consiste en que el jugador y el equipo van a ser amonestados durante 2 minutos. Si un jugador irrumpe o comete una falta o actitud antideportiva, puede ser excluido durante 2 minutos del juego, durante los cuales el equipo quedará en desventaja. En total, un equipo puede tener máximo 3 exclusiones. Cuando se acumulan 3 exclusiones, ese jugador o jugadora será descalificado y se le sacará una tarjeta roja. Esto solo castiga ese partido, por lo tanto no podrá jugar más durante ese partido. En balonmano existe la tarjeta azul, que es la descalificación con informe, es decir, no solo se saca la tarjeta azul, sino que también se redacta un informe sobre las conductas en las que incurrió esta persona. En el caso de una tarjeta azul, mínimo se va a castigar con un partido más para que la persona no pueda jugar. Cuando hablamos de las faltas antideportivas, vamos a establecer 4 criterios que utilizaremos para poder determinar si sí o no es una falta. Primero, la posición del jugador que comete la falta o la infracción. Recuerden que solo se puede defender de frente en relación con el marco. Si se defiende de lado o de espalda, ya podríamos hablar de una actitud o de una falta antideportiva. También la parte del cuerpo. En general, solo podemos controlar la cadera y el tronco. Si se dirige una acción hacia las piernas, los brazos o la cabeza, estamos hablando de una falta antideportiva. También la dinámica es importante, si es muy aparatosa, si es muy rápida, si es muy potente o muy contundente. Algunas veces la dinámica propia del accidente simplemente es lenta y no podría considerarse que la persona hizo una acción real para dañar. Y finalmente el efecto. A veces en acciones muy inocentes hay grandes daños, por ejemplo sangrados o fracturas. Si se determina que por la acción de la persona hubo un efecto importante, efectivamente se va a tener que sancionar. Analicemos este caso. Vemos que el jugador de negro o de oscuro se lanza sobre el balón desde la espalda y lo despeja. Después de ello, el jugador rojo que estaba atacando tropieza con él y cae al suelo deslizándose sobre su espalda. ¿Cómo sancionarían ustedes esta acción si fueran árbitros? Para concluir, analizaremos qué actitudes se consideran en general antideportivas. Primero, no se permiten protestas contra decisiones arbitrales. Tampoco es posible acosar a un adversario o compañero por palabras, gestos o acciones físicas. No se puede demorar la ejecución de un lanzamiento, sea porque uno lo interrumpe o porque no quiere cobrarlo. Tampoco es permitido tratar de engañar a los árbitros para sacar algún tipo de ventaja. Y tampoco se debe bloquear activamente un pase o lanzamiento con el pie o la parte baja de la rodilla.